Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Chicos en el Aire, un programa que hacemos los integrantes del taller de medios del Instituto Santo Tomás de Aquino. Me llamo Pía y hoy estoy con Pedro. Hola, Pedro. Hola, Pía. Acá estamos contándote siempre cosas importantes. Te invitamos a que te quedes con nosotros y nos veas a través de la pantalla de San Luis Maestrín. ¿Quieren saber qué onda con el clima? Adelante, Lucía. Gracias, chicos. Mucho calor este fin de semana. Es lógico teniendo en cuenta la época del año. Este sábado la temperatura máxima va a llegar a los 29 grados y mañana, domingo, hasta los 33. Hay que tomar algunas precauciones si el sol se pone muy fuerte. Primero, no olvidar de ponerte bloqueador solar y, además, hidratarte mucho. Gracias, Lucía, por tu informe. Ahora nos vamos con Agustín. Nuestra primera nota tiene que ver con este tema. Dislalia madurativa. ¿Qué es? ¿A quiénes la afectan? Se lo preguntamos a la licenciada Silvina Flores. Bueno, me preguntaban sobre el lenguaje entre los chicos entre las edades 4, 5 y 6 años. ¿Por qué es importante? En esta edad ya tenemos que tener un lenguaje bien estructurado. ¿Por qué? Porque estamos por ingresar a este nivel primario en donde las maestras empiezan a estimular la lectoescritura en los chicos. Cuando yo hablo de un lenguaje bien estructurado, nos estamos refiriendo a este lenguaje que me permite transmitir todas mis ideas, todos los pensamientos, y es importantísimo en los chicos poder tener bien este lenguaje para poder transmitirlo. Entonces la maestra, su trabajo, que no es nada sencillo, es hacer que este lenguaje se pueda transmitir en letras, ¿no? Ahí surge la lectoescritura. Bien, ¿qué puede pasar en estos chicos cuando llegan a esta edad y no tienen esta fluidez en el lenguaje? Aparecen lo que nosotros conocemos como dislalia. ¿Qué es una dislalia? Es una dificultad para pronunciar un determinado fonema, entonces, como por allí puede dificultar la transmisión de este pensamiento, ¿no? Y que el otro, el escucha, no comprenda lo que quiera transmitir, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de fonemas, nos estamos refiriendo a las letritas que forman parte de nuestro lenguaje. La dislalia más común en esta edad es la dislalia del fonema R. La R es un fonema que es el más tardío en adquirirse, por lo tanto es la que más se presenta como dislalia en los chicos cuando vienen a la consulta, ¿sí? Esta dislalia, que es madurativa, la llamamos nosotros, ¿por qué? Porque necesitamos una maduración de este sistema nervioso para poder pronunciarla, porque se requiere la vibración de la lengua. Vibrar la lengua no es una tarea fácil, entonces es por eso que se retrasa en la producción del sistema fonológico. Cuando viene un niño con esta dislalia, lo primero que se hace es una evaluación de todo el sistema fonador. ¿Por qué? Porque puede existir algún problema anatómico, como por ejemplo el frenillo corto, que impide esta vibración. Entonces allí, de acuerdo a si se puede elongar con ejercicios o no, es que se va o no a la cirugía de frenillo, ¿no? Pero generalmente tratamos de evitar esta cirugía con ejercicios y así poder lograr esta vibración. Pero la mayoría de las veces este fonema no está presente en el sistema fonológico por esta cuestión de la maduración, por una cuestión fisiológica. Entonces allí es el trabajo de la fonoaudióloga, en donde hace ejercicios tanto respiratorios, ejercicios de todas las praxias linguales, para poder lograr esta vibración, ¿sí? Se trabaja un montón de aspectos, la respiración, estas praxias que les decía, las praxias linguales, como también todo el lenguaje en sí.
Entonces es todo un combo en donde se permite esta facilitación de esta vibración de la lengua para lograr la vibración de la R. Bueno, una vez que se trabaja el fonema aislado, se lo empieza a trabajar en la sílaba. O sea, una sílaba directa con todas las vocales y la sílaba inversa, como que damos vuelta la sílaba. Luego de trabajarlo el fonema con la sílaba, se va a la palabra y finalmente a la frase. Y así es como ayudamos al niño a poder mejorar esta dislalia que estaba presente y automatizarla con determinados ejercicios de juego, que es fundamental. Los chicos a esta edad son muy prácticos, muy concretos, entonces tenemos una serie de láminas, objetos con el cual uno trabaja para poder ayudar a estas dislalias presentes, y después ya se permite un lenguaje mucho más abstracto, que es avanzando en la edad escolar, en la edad primaria, se empieza a trabajar con este lenguaje abstracto y este lenguaje y este pensamiento más abstracto, ¿sí? Entonces, vamos de a poquito sacando el material concreto para lograr que el niño pueda transmitir sus pensamientos. Bien, muchas veces con respecto a la consulta, ¿a qué edad tiene que venir a la consulta un niño? Generalmente la primera que piensa que algo está pasando es la maestra de jardín, ¿sí? ¿Por qué? Porque los padres, la familia, el grupo familiar normalmente entiende a este niño lo que quiere transmitir, entonces como que no le da tanta importancia porque se puede comunicar. Pero cuando llega ya a la edad de un jardincito donde tenemos los pares y por ahí dificulta esta comunicación, la maestra pide una interconsulta. Normalmente 3 años ya tiene que tener un niño de 3 años un lenguaje armado con estas dislalias que es normal, que se van puliendo. Pero más o menos a los 3 años ya tendría que estar bien en chicos más chicos, ¿no? Cuando hay un problema de un lenguaje más retrasado, pero ya a los 3 años sí o sí tendría que hacer una consulta en línea. Cuando el niño viene a la consulta pronunciando la S como si fuera una Z, estamos frente a un ceseo. Acá, allí sí hay problemas que abarcan otro tipo de problemas, como por ejemplo deglución. El niño que tiene problemas en la deglución tiene aparejado este ceseo, ¿no es cierto? Entonces allí hay que trabajar. La deglución implica el tragado. Quien detecta este problema es el odontólogo. Por eso es importante también la consulta con odontología, ¿sí? Que ellos son los primeros en captar esta deglución, antes se decía atípica, ahora disfuncional. Con respecto a la terapia de este ceseo y esta deglución disfuncional, si se trabaja, es un trabajo realmente muy arduo, porque necesita ayuda no solo del profesional, sino diario en la casa. Si se hace con conciencia podemos revertirlo, sí. Si no hay nada anatómico que impida esta corrección, se logra definitivamente. Sí, hay una serie de ejercicios que nosotros los fonoaudiólogos le pedimos a los papás que repitan en el hogar, porque una consulta fonoaudiológica está entre 30 a 60 minutos, más no, semanales, por lo que es muy poco el trabajo del fonoaudiólogo, pero tiene que dar pautas claras a los papás para que ellos lo repitan diariamente en la casa, ¿sí? Estos ejercicios son ejercicios en donde se tienen en cuenta los puntos y los modos articulatorios. Bueno, ya esto es una palabras más específicas de la carrera, ¿no? En donde cada uno de los fonemas tienen un punto articulatorio, o sea, la lengua tiene que tocar en las distintas estructuras de la cavidad oral para lograr la pronunciación de determinados fonemas. Entonces, de acuerdo en la evaluación qué fonema esté alterado, es el ejercicio que se le va a dar a los papás. Son generalmente praxias de los órganos orofaciales y que son los movimientos que uno tiene que hacer
que se van a repetir, se repiten con escrituras, con juegos y demás, y eso ayuda a fortalecer a nivel cerebral la postura correcta para la pronunciación del fonema. Importantísimo esto, ¿no? Tratar de que el niño llegue a esta edad del primer grado con todo el sistema fonológico y el lenguaje bien estructurado, porque realmente es una carga menor para el niño en este otro trabajo tan importante que es la lectoescritura. Y entonces la recomendación por parte de fonoaudiología es esto, lograr este desarrollo fonológico y del lenguaje antes de ingresar a primer grado. Gracias Silvina por charlar con nosotros. Es tu turno, Ignacio. Vamos a hablar ahora de discalculia. Para saber todo sobre esto, tenés que mirar la nota con la licenciada Lorena Brando. Hola chicos, ¿cómo están? Esta vez vamos a hablar de discalculia. Seguramente algunos han escuchado hablar de esto en la escuela, alguna vez los papás lo habrán nombrado. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es la discalculia? Y me preguntan, ¿la discalculia es como tener dislexia pero con los números? Y yo les explico, bueno, que a ver, tienen algunas similitudes, pero no es lo mismo. La dislexia y la discalculia, las dos son dificultades específicas de aprendizaje, pero la discalculia está relacionada con el procesamiento del número. Y algo que me preguntan mucho es, si a mí me va mal en matemática, ¿es porque tengo discalculia? Y yo les digo, no necesariamente. A veces la matemática puede no gustarnos, puede ser que la matemática nos resulte difícil y no por eso tenemos discalculia. La persona con discalculia tiene una dificultad en el procesamiento del número que es muy específica. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si una persona tiene discalculia? Bueno, esto lo hacemos a través de un diagnóstico psicopedagógico y se va a analizar la inteligencia de la persona, se va a analizar el procesamiento matemático y ahí veremos si realmente hay una dificultad en el procesamiento del número o no. Ahora, a veces los papás me dicen, bueno, Lorena, mi hijo está en primer grado y da vuelta a los números. ¿Esto es tener discalculia? No. Hay cosas que pueden aparecer tanto en el nivel inicial como en primer grado, como puede ser que hagan el 3 para un lado o el 3 para el otro, el 6 pata para arriba y que parezca un 9 y pasa a ser normal dentro del proceso de aprendizaje. Esto no significa que una persona vaya a tener discalculia. Sí es importante que eso vaya desapareciendo a lo largo del primer grado. Y a ver, ¿y cuándo uno puede sospechar que la persona tiene discalculia? Cuando la matemática pasa a ser un gran obstáculo en la escuela. Entonces, de repente están aprendiendo a sumar y les están enseñando a sumar y vienen sumando y practicando la suma y el chiquitín se olvida constantemente cómo es el proceso de la suma. Ahí podemos prestar atención y decir, ¿habrá alguna dificultad en la matemática o será nada más desde lo atencional que está teniendo problemas? También puede ser que presenten dificultad para saber la hora, sobre todo en los relojes cuando tenemos las agujas. Bueno, ahí hay bastante dificultad en las personas con discalculia, en el manejo del dinero, cuando le dictamos un número y los números aparecen pero en posiciones que no son correctas. Y entonces ahí todos estos elementos pueden hacer que nosotros sospechemos que puede haber una discalculia. Pero ninguno de estos elementos por sí solo nos habla de que hay una discalculia. Para que nosotros podamos diagnosticar discalculia, lo mismo que con dislexia, necesitamos que el niño haya pasado por un proceso de aprendizaje. O sea, nosotros en salita de 5 sí tenemos indicadores que nos hacen sospechar que puede llegar a haber una dificultad. Pero el diagnóstico de decirle a la persona si este niño tiene discalculia, lo podemos hacer una vez que haya pasado por un proceso de aprendizaje sistemático y metódico como tenemos en la escuela. ¿Bien? Entonces, si al niño no le enseñaron a sumar o no le enseñaron a restar en la escuela porque no fue,
A veces pasa de niñitos que han tenido enfermedades o han tenido alguna situación familiar por la cual no han podido asistir a la escuela, y entonces en esos casos uno tiene que ser, digamos, como muy cauto y decir, bueno, primero tiene que pasar por un proceso de enseñanza para que uno pueda hacer un diagnóstico preciso. Lo mismo pasa con la lectura, o sea, solamente podemos hacer un diagnóstico si el niño pasó por un proceso de enseñanza, si no, no. Y la discalculia a veces sí viene acompañada por dislexia, entonces son niños que tienen dislexia y discalculia. A veces viene acompañada por disgrafía, que es la dificultad en la escritura, y entonces tenemos niños con discalculia y disgrafía, o niños que tienen discalculia y déficit de atención, o a veces es discalculia sola. Entonces, por eso es importante hacer un diagnóstico preciso para poder darle las herramientas a las seños y a los profes del nivel secundario para que ellos sepan cómo hacer los ajustes de acceso en estos casos. ¿Bien? Y otra cuestión que siempre me preguntan es, bueno, Lorena, ¿y la discalculia lo va a acompañar durante toda la vida o alguna vez se va a curar? No, bueno, a ver, como cualquier dificultad de aprendizaje, lo va a acompañar durante toda la vida. En general tiene un correlato genético, o sea que hay alguien en la familia que tiene discalculia y esta persona también la tiene, y lo va a acompañar durante toda la vida, pero sí lo que logran las personas es ir compensando la dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo sé que soy malo con los números y entonces sé que los cálculos tal vez los voy a subir a una planilla de Excel para que me haga los cálculos y no los voy a hacer yo porque sé que me voy a equivocar. ¿Bien? A veces, la otra vez me contaban de una contadora que tiene discalculia y yo dije, uy, ¿cómo hace con tantos números? Y entonces me explicaron que lo que hace es siempre tener a alguien que le verifique un poco los números. Entonces ella sabe y es consciente de que a veces los números se le cambian de lugar y entonces hace todo el trabajo y después le pide a otra persona que lo verifique para ver que todos los números hayan quedado en su lugar, ¿no? Es importante conocer nuestra dificultad para poder afrontarla. Bueno, a ver, el tema de la carrera universitaria o el terciario o el trabajo que vayan a elegir las personas con alguna dificultad, siempre yo recomiendo que tengamos en cuenta, si hay una dificultad de aprendizaje, que tengamos en cuenta qué carrera van a elegir. Porque obviamente, si yo tengo discalculia y elijo una carrera que está llena de números, y entonces, bueno, justo me meto donde tengo la mayor de las dificultades. Pero si la persona tiene este deseo de llevar adelante esa carrera, lo único que tiene que ser consciente es que le va a costar un poco más que al resto. ¿Bien? Entonces, las dificultades de aprendizaje es importante tener en cuenta que no son un obstáculo, son una condición. Siempre y cuando yo la haya trabajado previamente, que obviamente, igual que con la dislexia, hay tratamientos para que compensen lo más que puedan y la dificultad sea leve, ¿sí? Pero llevando un tratamiento adecuado y los ajustes escolares adecuados, la persona puede salir adelante con su aprendizaje. En el nivel universitario ya no se hacen muchos ajustes. Acá ya depende mucho de cada universidad. Con la dislexia también nos pasa que en el nivel universitario no siempre tienen en cuenta las necesidades de la persona, pero bueno, en algún punto la persona también se va acomodando al mundo. No podemos siempre acomodar el mundo a la persona. Entonces, una persona que haya recibido un buen tratamiento tiene estrategias para poder enfrentarse con las distintas situaciones. Y ser flexible, decir, bueno, a veces el otro no se puede acomodar a lo que yo necesito, pero yo tengo la capacidad para compensar mi dificultad y para salir adelante. Me parece que ahí está uno de los grandes beneficios de los tratamientos, de poder ser conscientes hasta dónde está mi dificultad y cómo poder compensarla. Bueno, el papel de la escuela es un papel fundamental con niños con discalculia, como niños con cualquier dificultad o con el proceso de aprendizaje normal de cualquier niño, ¿no? El papel de la escuela es fundamental, ¿por qué? Porque nosotros podemos favorecer que el niño se sienta competente con la matemática pese a sus dificultades y entonces que así pueda salir adelante, o podemos frustrarlo. Entonces,
depende de lo que nosotros hagamos, vamos a lograr que este aprendizaje sea lo más beneficioso posible para este niño. Y hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Hay un cuadro que se confunde a veces con discalculia, que es la ansiedad matemática. Son niños que frente a la matemática se ponen tan ansiosos que empiezan a equivocarse y a confundirse en las operaciones, suman, restan, en lugar de, o sea, se confunden la operación que están haciendo, se ponen tan nerviosos y tan ansiosos que no entienden nada de lo que tienen que hacer, pero esto no es discalculia, ¿sí? Por eso es importante hacer un diagnóstico muy preciso. Tener ansiedad matemática no es tener discalculia, son dos cuadros totalmente diferentes. Por eso es fundamental cuando las seños hacen las derivaciones, que los papás la cumplan a esta derivación y que consulten, porque no es lo mismo el acompañamiento que uno tiene que hacer en un caso o en otro, y no es el mismo el pronóstico tampoco. Entonces, si bien los dos nenes también pueden ser que los dos vayan a diciembre, la causa que los llevó a llevarse la materia es totalmente diferente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber orientarlos. Gracias, Lorena. Julie, ¿nos presentas tu nota? Gracias, Pedro. Si estás en el último año de secundaria y todavía no elegiste qué querés estudiar, esta nota te va a interesar, porque vamos a hablar de orientación vocacional. Es un proceso que guía a los estudiantes a la toma de decisiones relacionadas con su futuro profesional. La licenciada Olga Córdoba te explica con todos los detalles. Mirá. Bueno, muchas gracias, chicos en el aire, otra vez por invitarme. Y esta vez la temática tiene que ver con esto de la elección vocacional, tema podríamos decir más importante para los chicos que están en el último tramo del nivel secundario, pero que considero que es importante para todos porque es bueno empezar a pensarlo con anticipación. Cuando hablamos de estos momentos de decisiones, generalmente aparece con un alto nivel de ansiedad, porque cuando los chicos están ya finalizando hasta un cuarto año, transitando el quinto o en el sexto año, aparece mucho la pregunta de ¿qué vas a hacer después? Y esta pregunta que los adultos solemos hacer mucho a los chicos, en general les va generando un nivel importante de inquietud, de ansiedad, que a la vez los lleva a pensar, y eso está bueno. Pero a veces es bueno considerar que no solo es preguntarle qué vas a hacer después, sino también empezar a acompañarlos en ese proceso de ayudarlos a pensar. Porque esta decisión no es una decisión más, sino que es una decisión muy clave en la vida de los jóvenes, porque nos implica planificar un futuro y nos moviliza desde muchos lugares. Primero que todo, me gustaría aclarar que la orientación vocacional no es un test. Y tenemos que corrernos de esa idea de que solamente con llenar un formulario donde me da el resultado de determinada área de interés y lo relaciona con una carrera, me puede llegar a alcanzar para obtener la respuesta de lo que yo voy a estudiar. En realidad, el proceso de orientación vocacional, y por eso se llama proceso, implica una serie de actividades que te llevan a pensar en vos mismo, que te llevan a autoconocerte, que te hacen reflexionar y que sobre todo trabaja con tres aspectos importantes que son las aptitudes, es decir, aquellas cosas en las que yo me creo seguro que soy capaz, mis intereses, que es lo que me gusta, y mis miedos o mis inseguridades, que es aquello que considero que no me va a permitir realizar lo que quiero realizar. Entonces, teniendo en cuenta estos tres aspectos, es importante trabajar con los chicos desde la conversación, desde el diálogo, desde interpelarlos en sus propios procesos de pensamiento para que vayan tomando decisiones que les den seguridad. Yo siempre le digo que la decisión que uno toma nunca es del 100% segura, pero creo que en la vida nadie toma decisiones 100% seguras, sino que todo lo que decidimos tiene que ver con poner en una balanza aquello
que de alguna manera me da tranquilidad, paz, me emociona, me motiva, me conduce a la acción, es decir, me lleva a hacer cosas y eso tiene que ver con lo que me gusta. Por eso, decidir vocacionalmente es pensarme en aquello que yo quiero realizar para mi futuro. ¿Quién quiero ser? ¿En dónde quiero hacer lo que quiero hacer? Es un poco como diseñar mi yo adulto o mi yo futuro. Entonces, desde ese lugar es necesario ir tomando pequeñas decisiones que no va a ocurrir todo ya, pero eso que yo planifique y eso que yo pienso va a ser como la banderita roja que me señale el camino por el cual yo tengo que ir transitando. Porque si me pienso en el futuro de una determinada manera, voy a ir buscando los caminos que me conduzcan a eso. Pero si no tengo idea hacia dónde voy, va a ser difícil ir buscando los caminos adecuados. Y la carrera universitaria, la carrera profesional, es uno de esos caminos. Porque cuando yo hablo de orientación vocacional, la elección de la carrera es un aspecto. Porque si yo quiero, pongamos un ejemplo, ¿no? Si yo quiero el día de mañana ser un famoso constructor de puentes, para eso tengo que estudiar ingeniería. Entonces la carrera es el primer inicio, pero eso no me va a hacer construir puentes. Después iré buscando los medios para llegar a lo que quiero, ¿no? Pero desde ese lugar es que pensamos la carrera y elegimos en función de eso que me va a llevar. Siempre yo le digo a los chicos que la carrera universitaria es un puente en el cual yo tengo que transitar y donde me voy a encontrar cosas que son lindas y cosas que son feas. Materias que me gustan, materias que no me gustan, materias que me cuestan más, que me cuestan menos, pero que eso no me permita frustrarme o que eso no me permita dejar o abandonar, porque el objetivo no está puesto en la carrera, el objetivo está puesto en quién quiero ser. Y eso a mí me ayuda a llegar a ese lugar. Y en la vida sabemos que nos pasan cosas lindas, nos pasan cosas feas, pero lo importante es que persevero porque tengo un objetivo que está más allá. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no solamente yo a veces trabajo con orientación vocacional, también trabajo con reorientación vocacional, que son aquellos niños que por jóvenes en realidad, no niños, jóvenes que por alguna razón han empezado una carrera, la están transitando, pero se frustran. No se animan a rendir, sienten que no es lo que pensaron, se dan cuenta que no es lo que buscaban, no se organizan para estudiar. Entonces hay tantos factores que influyen que a veces no tiene que ver con que me equivoqué de carrera, sino cómo estoy transitando lo que estoy transitando. Y esto también, el proceso de reorientación, ayuda a veces muchísimo a los chicos para decir, bueno, no, estoy seguro en lo que quiero, pero tengo que trabajar en esto, en técnicas de estudio, en saber cómo abordar un examen, en otras herramientas que las necesitan para transitar la universidad. Si se quieren comunicar conmigo, mi consultorio está en Colón 38 y pueden comunicarse por teléfono al 2664-582169 o lo pueden hacer a través del Instagram y me pueden seguir, que es lic.olgacórdoba. Gracias, Olga, por colaborar con Chicos en el Aire. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado. Les damos gracias a los chicos de San Luis Maestrín, que nos recibieron con tanto afecto la semana pasada. Adriana, Coco y Gastón. Les mostramos un poco de lo que vivimos. Chao.